para tomar una decisión o llevar a cabo una acción. Entonces, eso no se puede evaluar tan fácilmente, se requieren muchos métodos. Entonces, la evaluación de competencias requiere diversidad y balance de herramientas y momentos de medición. No nos podemos jugar la evaluación de una persona con un solo instrumento. Las competencias no se pueden evaluar de golpe con un solo examen y decir eres competente o no. Hay que tener un conjunto de evidencias. Y esas evidencias son, por ejemplo, resolución de problemas y tareas que requieren poner en juego los elementos que integran esa competencia, llevar a cabo evaluaciones formativas, donde se enfatiza la retroalimentación y sumativa en el aula, evaluaciones mediante el uso de las tecnologías. O sea, no podemos evaluar si alguien es tecnológicamente apto, ¿sí?, o tiene la competencia con una prueba de autorreferencia donde le preguntan, ¿qué tan bueno eres en tal? Muy bueno, regular. Entonces, uno, ¿cómo lo hago? Escrito. Y hay muchas que así son. Le pasan a uno un cuestionario y uno se califica con una prueba impresa. El portafolios de trabajo que demuestran el desarrollo de la competencia y las habilidades, que uno tenga esos portafolios. Eso ya en muchas instituciones educativas y en lugares, es más, hasta para pedir trabajo a uno le dicen, muéstrame lo que has hecho, no me digas lo que sabes, muéstrame en un portafolio lo que has hecho. Luego, pruebas estandarizadas de alta calidad con base en tareas o problemas de la vida real y portafolio de mediciones y pruebas de las competencias. Esto sería un conjunto de instrumentos que nos permiten decir algo de las personas. Nosotros nos ubicamos en estas pruebas estandarizadas de alta calidad, que lo muy importante es con base en tareas o problemas de la vida real. No es una prueba de conocimientos, es una prueba, ¿sí?, de ejecución o de aplicación de criterio en la resolución de problemas. La que sigue. El perfil de referencia que nosotros hemos tomado, como ya comentábamos, tenía esos tres elementos, que era la parte de tecnologías, la parte de información y la parte de comunicación. Se concreta en esto, en 6 elementos, que son los elementos propios de la competencia, que va a ser usar herramientas y recursos digitales, usar lenguajes y símbolos digitales, colaborar en comunidades, comunicar información, producir información y gestionar información. Estos 6 elementos son la base para construir la prueba y con ello, ¿sí?, se va a construir todos los elementos que se van a preguntar para poder decir que una persona es competente digitalmente. En usar herramientas y recursos digitales, que se espera que se operen estas funciones básicas de los sistemas operativos y de las paqueterías. Como decía Salvador, no se trata de que nosotros hagamos una prueba para ver si uno es informático, ¿no? Se trata de que uno tenga las operaciones básicas para cumplir con el propósito. Segundo, usar lenguajes y símbolos digitales es que uno pueda de alguna manera decodificar, interpretar y representar la información con diferentes lenguajes, símbolos y formatos. En gestionar información es lo que tradicionalmente uno conocía, ¿no?, que es buscar, acceder, evaluar, seleccionar y procesar la información para cumplir un propósito. Y fíjense que lo hemos puesto aquí de forma transversal, identificando las implicaciones éticas, políticas, económicas y sociales del acceso y uso de la información. En producir información es lo mismo, hay que integrarla, seleccionando el lenguaje adecuado, pero nuevamente viendo las implicaciones éticas y sociales. Los otros dos son comunicar información, que son como los más emergentes, los más novedosos, en el sentido de que esto no se ha evaluado, esto en realidad lo estamos incorporando en esta prueba, representa algo muy importante. Algunos otros esfuerzos internacionales ya incluyen un poco de redes sociales, pero para nosotros es muy importante. Entonces, por comunicar información es interactuar con individuos, colectivos y redes a través de diversas aplicaciones, identificar las implicaciones éticas de esa interacción. Entonces vamos a comunicar información mediante la interacción. Y la otra es la colaboración en comunidades. Lo que está haciendo la tecnología es que está cambiando la forma en la cual nos comportamos socialmente. Y tiene que ver con estas cosas que decía Salvador al principio, es pasamos de ser espectadores a participantes, pasamos de ser consumidores a productores, pasamos de ser colectivos regionales o locales a colectivos grandes. O sea, la capacidad que tienen las redes sociales actuales de movilizar a la sociedad es enorme. Entonces, el poder hacerlo correctamente y cumpliendo con estas implicaciones es algo que tenemos que aprender a hacerlo, revisando todas sus consecuencias. Bien, con esta
marco de referencia, les vamos a decir en qué consiste el modelo de evaluación. El modelo de evaluación más utilizado es un modelo que se basa en las evidencias, modelo centrado en las evidencias. Y esto es que el individuo de alguna manera debe demostrar lo que sabe hacer a través de una tarea, obtener esa evidencia y calificar esta evidencia. Cuando nosotros hicimos la definición de cuáles son esas tareas que los individuos van a resolver, se hizo a través de un análisis de funciones y tareas que hacen las personas que tienen esta educación en el trabajo, en la escuela, en su vida social, ¿no? O sea, una persona que tiene la educación media, por ejemplo, puede estar trabajando en un mostrador de reservaciones en un aeropuerto y entonces utiliza un sistema, ¿sí?, en el cual tiene que hacer cierto tipo de cosas. Entonces el tipo de tareas que se les van a poner a las personas que presenten esta prueba son ese tipo de cosas, lo que debería de saber hacer para hacer una reservación, ¿sí?, en un aeropuerto, para comprar algo, para comunicar alguna información, para enviar textos, etcétera, ¿no? Entonces vamos efectivamente a producir, a ver cuáles son esas evidencias que requerimos para saber si tiene la competencia y segundo, las tareas que producen esas evidencias. Se tiene especificado el contenido de la prueba, el tamaño que dura aproximadamente 2 horas, la aplicación obviamente va a ser en línea, o sea, es un sistema en línea, ahora van a ver un prototipo, la calificación va a ser automatizada y en casos especiales por jueces, porque habrá respuestas construidas o abiertas que requieran la participación de jueces. Va a haber una ubicación en niveles de desarrollo de la competencia. La calificación no es aprobado o reprobado, lo que decimos es un desarrollo gradual. Entonces decimos, estás en la parte inicial, intermedia, avanzada, ¿sí? Entonces de tal manera que haya un perfil, ¿sí?, que uno le pueda retroalimentar al que presenta la prueba y le dice, mira, vas en este nivel, te falta por desarrollar esto, a lo mejor eres muy bueno en la parte de información, pero en la parte de redes sociales o comunicación hay algo que hacer todavía para desarrollarlo. Y finalmente la entrega de resultados. Este diagrama que les queríamos mostrar es la importancia de poner que el tipo de tareas o problemas son aquellos en los cuales entran en juego, decíamos, una situación real, laboral o académica, donde entran contenidos y procesos cognitivos específicos de resolución, obviamente de alto nivel, cuando estamos hablando no solamente de memorizar y recordar, o sea, no sé si aquí hay algunos educadores, pero estamos hablando de la capacidad de resolver problemas, lo que le llaman habilidades de pensamiento altas, ¿sí?, y el uso de las tecnologías de información para resolver ese problema. Bien, con eso ya saben más o menos el contexto de la prueba, no les voy a preguntar cuál es, pero el contexto de la prueba, más o menos en qué va a consistir, más o menos qué va a medir, pero nosotros tenemos que cumplir con unos criterios de validez y confiabilidad de que el instrumento es bueno. Se va a pilotear con una referencia de la población a nivel nacional, de tal manera que podamos efectivamente delimitar esos niveles de desarrollo con base a lo que en este momento se está utilizando y con la posibilidad de crecimiento mayor. Entonces se va a pilotear. Y luego, cuando estamos hablando de pruebas de competencias, cambian esos criterios tradicionales de que, bueno, si tiene, no sé si alguien sea de evaluación, pero que tiene una correlación de tanto, ya son unos numeritos que se sacan estadísticamente. Aquí, además de esos que sí se deben de cumplir con unos estándares de calidad, de confiabilidad, hay unos que tienen que ver con las nuevas pruebas que tienen que ver con competencias. Uno que sea la autenticidad de la prueba. O sea, lo que se mida es lo que realmente las personas están utilizando en la vida real. La complejidad cognitiva, que no sea cuestión de memorizar, sino que sea cuestión de reflexionar, de aplicar un criterio para resolver el problema. Significancia, que sea algo que el muchacho o el sustentante le sea familiar, ¿sí? Cuando le ponemos algo de que, ya nos ha pasado en algunas pruebas de español, ¿no?, que les ponen un texto de que en la comunidad hindú con unos nombres rarísimos, entonces dice, solo entender el texto al muchacho lo complica. Nosotros no queremos un examen de lectura, ¿sí?, ni un examen de matemáticas, o sea, queremos que lo que sabe hacer lo ponga y que sea de tecnología y que le sea significativo lo que va a hacer. Luego justicia, y eso significa que no tenga sesgo, y no porque yo nací en Chiapas o nací en Guerrero o nací en Monterrey tengo diferente posibilidad de tener mejores calificaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contexto me es diferente, entonces tengo que de alguna manera hacer unos reactivos que no ponga en sesgo o le dé preferencia a unos sobre otros.
La transparencia es que haya claridad y que todo el mundo sepa cuando se presenta este tipo de pruebas qué se va a medir, qué tipo de problemas se le van a poner, ¿sí? Para que si se quiere preparar, que se prepare, o sea, que haya transparencia total y no que sea una cosa oscura, una caja negra, de que uno se mete, contesta y luego le dan una la calificación y no sabe qué pasó, ¿sí? Consecuencias educativas, esto es muy importante. La evaluación lo que hace es orientar la enseñanza, porque uno va poniendo como las varas, ¿no? O sea, es como en los Juegos Olímpicos, ¿no? Va subiendo la vara porque alguien ya la rebasó y entonces uno va diciendo, tenemos que llegar hasta aquí, tenemos que llegar hasta aquí, hay que seguir avanzando. Bueno, lo mismo pasa con la evaluación, se convierten en referentes que retroalimentan o devuelven a la educación, ¿sí? Estrategias y requerimientos de formación. Facilidad de evaluación e interpretación de resultados, que a todo el mundo le quede claro, ¿sí? Y que no le digan, sacaste 1523. ¿Y qué significa el 1523? ¿No? Si estoy arriba o estoy abajo, hasta dónde tenía que haber llegado, ¿no? Uno luego dicen, tienes tanto el puntaje, ¿cuál es el máximo? ¿No? O sea, tener de alguna manera facilidad para eso, reproducibilidad, que se pueda efectivamente repetir en diferentes condiciones y contextos, comparar los resultados y finalmente un criterio de costo y eficiencia, algo que a los sustentantes o a las instituciones o las personas les resulte adecuado presentarse a la prueba y también para el CINED y para nosotros el tener algo que sea, ¿cómo se llama?, abordable, ¿sí? Porque hay veces que uno dice la evaluación es tan perfecta que hay que tener 3 evaluadores por un individuo, pues ¿quién paga eso? ¿No? O sea, es imposible de poder hacer, aunque sería la evaluación perfecta. Bueno, creo que eso es todo lo que yo tenía que comentarles sobre en qué consiste el marco conceptual de la prueba. Gracias. Ahora yo les prometo ser muy breve, sé que estamos a 5 minutos de la hora, pero creo que les va a resultar interesante lo que les voy a presentar y es, ya vieron la importancia de la prueba, cómo está estructurada, cómo está definida, pero ahora falta ver la parte del soporte tecnológico que se ha dado para poder hacer estas mediciones. Es una prueba que se va a desarrollar en red local, ¿sí? No va a estar en internet, aunque va a través de un navegador. Esta prueba tenía 2 grados de dificultad para la hora de diseñarla tecnológicamente. Una era la colección de la evidencia, es decir, cómo vamos a colectar la evidencia y cómo podemos calificar esa evidencia para poder entonces generar los perfiles de ubicación de la competencia del que está presentando el examen. Después de hacer un análisis importante, llegamos a 2 soluciones. Una es trabajar por vía de un examen de opción múltiple, pero es un examen de opción múltiple diferente al que se presenta en papel o diferente al que mide exclusivamente conocimientos, que esto sí me interesa resaltarlo. Por eso les voy a mostrar ahorita una muestra, les voy a hacer una muestra de posibilidades que tiene la opción múltiple que se están utilizando para esta prueba. Ahorita ustedes están viendo una pregunta que tiene un campo de texto en donde se puede dar una respuesta. Se puede hacer la pregunta incluyendo un caso, se puede adjuntar archivos al caso, puede ser de cualquier formato, y lo mismo resulta para la pregunta, para lo que sería propiamente el reactivo. Se puede acompañar esta pregunta con una serie de archivos que se irán desplegando y el sustentante podrá irlos consultando para poder dar su respuesta. La persona, ¿qué puede hacer? Puede responder, una vez que responde, guarda su pregunta y avanza. Puede dejar una respuesta pendiente, dice, bueno, no tengo mucha certeza, puedo regresar sobre ella. Puede llevar un monitoreo de cómo va en su examen, teniendo del lado derecho superior, tienen una tabla de monitoreo. Puede tener un resumen del avance que lleva, entonces puede ver la totalidad de la prueba y decir, mira, llevo tantas contestadas, tantas sin contestar, dejé pendientes algunas y regresar a la que dejó pendiente en su caso para poderlo responder. Vamos con las modalidades. Tenemos otra modalidad en donde además puedo poner un cuadro de texto en donde yo puedo medir acciones de formato.
¿sí? Entonces aquí yo puedo ver si centra, si no centra, si pone negritas, si pone itálicas. Aquí estoy muy tendido a una parte instrumental, pero es una parte importante para la presentación de documentos. ¿Qué más puedo hacer? La opción múltiple normal, la que conocemos todos. Puedo tener una opción múltiple en donde adicionalmente puedo utilizar una aplicación, ¿sí? Va a estar abierta para que pueda utilizar las aplicaciones y en su caso si necesita hacer una búsqueda, hacer la búsqueda y llegar y responder. ¿Qué otra opción? Puedo incluirle videos, puedo incluirle reproducciones. ¿Qué más puedo hacer? Puedo incluirle láminas gráficas para que pueda tomar sus decisiones y responder por vía de opción múltiple. Puedo tener sonidos, puedo tener direcciones y para poder ir y consultar los sitios. Puedo descargar archivos para que los procese y los vea y los evalúe. Puedo tener una construcción de edición que sea de PowerPoint o que pueda ser de video o que pueda ser de audio y en su momento poder ver el resultado de esa edición. Puedo trabajar con la paquetería que tenga el cliente, la computadora donde esté trabajando, puedo trabajar, hacer una producción y subir el archivo para que se adjunte a la prueba y pueda ser calificado. Aquí entramos a un segundo tipo de reactivos. El primero fue de opción múltiple con toda la variedad que yo les acabo de presentar. Este tipo de reactivos lo que me permite es valorar ejecuciones. ¿Sobre qué está montado? Sobre simulaciones de lo que serían las aplicaciones más populares y más comunes. Ustedes las van a encontrar familiares. ¿Qué fue lo que se hizo? Se revisó tanto aplicaciones comerciales como aplicaciones de uso abierto para encontrar esas funcionalidades comunes que evitaría tener sesgos en la prueba por el tipo de aplicación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos correo electrónico con las funciones básicas del correo electrónico, mensajería instantánea con funciones básicas de mensajería instantánea, agenda electrónica, si ven, blog, Twitter, que tenemos que renombrarlo porque sí es marca, tenemos wiki, foro, red social, videollamada, videoconferencia y uso de navegador. También incluimos una parte que esto ya es para educación superior, esto ya no es para media superior, del manejo de bases de datos especializadas. ¿Sí? Y eso es el panorama general del tipo de tecnología que va a estar a la base de esta prueba. Muchas gracias.